Voy a continuar contando lo que me sucedió justo a continuación de la vivencia que he narrado en el vídeo titulado Tremenda vivencia con el Creador. Como ese relato me quedó muy largo y no quiero hacer vídeos de más de 1 hora, pues dejé la cosa allí, pero en realidad pues todo continuó. Yo me quedé muy afectada. Quiero repetir una frase que mis guías me han dicho muchas veces. Cuando es un ver de verdad que algo se te presenta, o sea, alguna realidad de la energía, alguna entidad está haciéndose presente en tu campo, en tu espacio, pues la visión nunca es solo visión. O sea, no se trata solo de que con tus ojos veas cosas. O sea, lo que te sucede es que te impacta esa energía que está viniendo. Así como ver el sol no es solo ver el sol. Tú sales al sol, como se dice, ¿no? Y si el sol lo estás viendo y estás ahí bajo su radio de influencia, por así decirlo, que no es que lo estés viendo por la televisión, no lo estás viendo en una foto, sino que lo ves en presencia, pues el sol te da calor y si te descuidas te puedes quemar la piel si pasas demasiadas horas bajo el pleno sol. Pues con la visión espiritual sucede exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay mucha gente que esto no lo tiene en cuenta y piensa que ver solo es ver, que ver es como ver las cosas en la tele o como verlas en un libro. Y no, cuando hay realmente una visita, por así decirlo, o cuando en tu plano, en tu dimensión, en tu espacio ha entrado algo que no suele estar ahí o no suele estar tan cerca, porque a veces no es que no esté. A veces los guías, por ejemplo, suelen estar, digamos, a cierta distancia, precisamente para no perturbar demasiado nuestra energía, para permitirnos vivir con normalidad. Bueno, cuando algo se acerca o se hace presente, eso modifica tu campo de energía, modifica todo. O sea, se siente muchas veces antes de ver. De hecho, en mi caso, por ejemplo, es muy común que a veces no veo nada porque no tengo tanta capacidad de visión, pero que muchas veces lo siento. Lo siento con el cuerpo antes de verlo. Y a veces logro traducirlo, o sea, mentalmente logro captar el mensaje a través de palabras que se forman en mi interior, pero a veces tampoco. Pero igualmente, cuando se trata de una visita, es decir, de una presencia, ya sea que viene y que normalmente no está, o que viene porque se acerca, se nota. Yo lo noto. Y aunque esté muy distraída o aunque sucedan muchas cosas, o sea, puedes estar en la situación más terrible, puedes estar lo más despistado, pero cuando de verdad algo, por voluntad divina, por así decirlo, entra en tu campo para traerte un mensaje o lo que sea, tú eso lo acabas notando. Se te acaba manifestando de alguna manera un cambio en tu vida cotidiana y en tu consciencia. Que esto es lo más importante que siempre quiero remarcar en este canal. El cambio se acaba dando en tu consciencia. O sea, acabas teniendo como un movimiento en tu comprensión, un movimiento en tu energía, se produce removida de las emociones, los pensamientos, empiezas a entender cosas, a tomar conciencia de otras, y ahí es donde se producen a veces los grandes cambios vitales de la gente. Los cristianos, por ejemplo, habrán leído biografías de santos y santas que tuvieron su momento, un momento de toma de conciencia que los condujo a una conversión o los condujo, por ejemplo, a asumir una vocación. Decir, bueno, pues a partir de ahora voy a dedicarme a tal cosa o voy a hacer tal otra. Hay vidas fascinantes por ahí. Lo mismo en el campo de otras religiones, Pues porque a veces lees vidas, qué sé yo, pues ahora como hablé de lo de los 3 ojos y de Shiva, bueno, en el campo del hinduismo hay biografías también fascinantes. Y en todas partes donde miremos, también te encuentras con vidas que no estaban
de personas que no estaban esperando vivir lo que vivieron, que llevaban una vida, yo qué sé, más o menos encaminada como los demás, y de repente algo les sucede y no es solo una visión, o no es solo que hayan escuchado no sé qué, no. Cuando hay algo más, eso te acaba provocando cambios y los cambios son de tal envergadura que acaban modificando toda tu vida. O sea, hay un antes y un después. Ante ciertas apariciones, por así decirlo, hay un antes y un después. Y en ese sentido importa poco, a mi entender, si lo has visto con los ojos abiertos o cerrados, si lo has entendido más o menos en ese momento, si estabas así o estabas asá. Yo ya veis qué situación era la que tenía. Había estado simplemente quitando zarfas de mi patio. No había hecho ningún rito religioso ni nada, ¿vale? Toda mi vida estaba consagrada desde que en el año 2004 yo acepté una serie de compromisos para ayudar a las almas de los difuntos y para ayudar a sanar lugares y espacios de la tierra. O sea, estaba, digamos, yo ya llevaba una vida espiritual, así que no es tan raro lo que me pasó. De hecho, entre comillas, es lo normal. Cuando vives consagrado, vives comprometido, es normal que determinadas fuerzas sagradas de vez en cuando vengan y te traigan actualizaciones o te traigan desafíos o te traigan correcciones. O sea que esto era relativamente normal, entre comillas. Pero que bueno, que hay que verlo en el contexto. En el contexto de que tú estás, pues no estás pretendiendo tener ninguna visión ese día, no estás pretendiendo hacer nada, ni mucho menos abarcar o afrontar algo tan enorme y tan trágico como lo sucedido en los campos de concentración. Pero eso te llega y no por, como digo, no por deseos o caprichos de tu yo diciendo, bueno, pues ahora me voy a ocupar de sanar cuestiones de los campos de concentración. Habría que estar un poco loco para hacer algo así, partiendo solo del deseo del yo. Los criterios del yo suelen ser, con perdón, papel mojado a ojos de Dios. Porque la mayor parte de las veces el yo no tiene ni idea, ni de lo que le conviene, ni de lo que es más importante hacer en un momento dado. Porque pues aquí abajo estamos muy perdidos, muy aturdidos con muchas cosas y nuestro campo de visión precisamente es muy pequeño. O sea, vemos apenas la superficie de las cosas. Entonces, bueno, pues bueno, que los grandes impactos de la vida y tal, a veces por eso vienen de otra parte. No es siempre que uno dice voy a conseguir esto, voy a hacer aquello. Es, bueno, si vives una vida de compromiso espiritual, Dios se va a ocupar. Tu trabajo es más bien ser receptivo a lo que te va llegando y ser responsable. Y si notas que te da un estado de trance, como me pasó a mí, pues no insistir en continuar la vida cotidiana normal, si puedes. O sea, si puedes retirarte un rato, que es lo que yo hice, pues eso haces y entonces aprovechas la visión, aprovechas lo que te viene, lo recibes adecuadamente. Y es mucho mejor, se optimizan todos los procesos. Porque si no, pues yo hubiera podido insistir y decir, tengo sueño, pero no quiero dormir ahora porque es una hora inadecuada. Son las 11:30 de la mañana, ¿cómo me voy a echar un rato? ¿Qué es esto? ¿No? Pues me voy y me tomo un café cargado, para permanecer despierta y seguir haciendo cosas porque yo tengo que seguir el horario que tengo que seguir. Bueno, pues esa sería una reacción muy común de mucha gente. Yo, pues por suerte, me dejé llevar. También hay que decir que, claro, yo estaba sola, completamente sola aquel día, no tenía mayores responsabilidades, así que pude hacer eso. Pero bueno, es que las energías sagradas, las energías divinas no son idiotas y también eligen adrede los momentos adecuados para hacer según qué. Solo si no hay más remedio se imponen, por así decirlo, en un momento, entre comillas, inadecuado. Entonces, bueno, pues a veces para avanzar en la vida espiritual uno debe, digamos,
esforzarse mucho, tener disciplina, insistir, tratar de, por ejemplo, ir a buscar visión. Y eso es lo que hay que hacer. Pero a veces no es eso exactamente, a veces es un poco al revés. Hay momentos en los que no es que te tengas que estar esforzando, sino que si ya has hecho tus compromisos, si ya estás comprometido con Dios, si ya tienes un camino espiritual trazado, lo que tienes que hacer también es permitir que llegue a ti lo que va a tratar de llegar a ti. Y ser un poco flexible y fluir con la energía según viene. No tratar de imponerle tu molde, tu cosa, ¿no? Porque, bueno, quieres tenerlo todo tan ordenado y tan bajo control. Pues a veces no se puede. Y eso pues también está escrito en muchas biografías y mismamente en la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues hay relatos, ¿no?, de personas que de repente se les presenta lo divino, ¡boom! Y oye, pues que les viene muy mal en ese momento y que no estaban pensando en eso. Qué sé yo, la clásica historia que siempre me viene a la cabeza, la historia del profeta Jonás. Bueno, pues Jonás tenía muchas cosas que hacer. Quiero decir que no tenía ganas ninguna de hacer lo que, o sea, pero ¡pum! Pues, o sea, se impone lo divino en su vida. Hasta que queda alineado con su tarea, por así decirlo, con la misión de su alma. Bueno, no me quiero desviar hacia temas como este, pero sí, es un ejemplo rotundo para decir, bueno, a veces sí, las energías sagradas se imponen, pero normalmente no hace falta. No hace falta si uno está más o menos alineado, si uno va tratando de hacer las cosas como, pues no sé, con un poco de cuidado y no se pone a pelear con lo que trata de manifestarse en su vida. No se pone a tratar de dar con un martillo a lo que llama a su puerta. O sea, sino que, bueno, pues dice, vale, vamos a ver, vamos a examinar qué es esto. Vamos a dejarle paso y vamos a fluir con lo que viene, que eso es lo que yo hice, ¿vale? Y bueno, esto lo quería comentar de entrada, antes de continuar. Pero bueno, pues después de todo esto, pues como digo, yo me levanté de la cama y como digo, pues me sentía muy afectada. Estaba descolocada porque durante un largo rato yo había estado sintiendo que el mundo había sido destruido o que estaba siendo destruido. Había tenido esa sensación como de ver todo a cámara lenta. Era incluso una sensación de percibir los átomos vibrando, moviéndose de otra manera. Era una sensación muy indescriptible, pero muy de final. Y claro, pues yo me levanté y eso, pues estaba rara, estaba descolocada. Enseguida escuché a mis guías que me decían, come, 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 porque claro, yo miré la hora, eran las 3, para mí era muy tarde para comer y tampoco tenía hambre. No es que tuviera hambre, pensé, bueno, igual, yo qué sé, tomo cualquier cosa y me espero ya, yo qué sé, si va a ser la hora de merendar. Y ellos decían, no, come algo de comida de verdad, siéntate y come. ¿Por qué? Porque entendí que es que precisamente estaba descolocada, pues porque me había quedado como vibrando con aquello que había venido, con aquello del Creador, más, bueno, todo lo que había sucedido antes, toda aquella madre de los judíos que había estado llorando, bueno, en fin, y entonces el hecho de comer algo consistente, además, no de que comes un trocito de pan con no sé qué, o te tomas un zumo de, yo qué sé, de frutas, no. Siéntate y cómete, pues qué sé yo, un plato de comida normal, un plato de comida cocinada, caliente, o sea, bien. Pues eso, ¿qué hace? Pues que te devuelve bastante al cuerpo cuando estás descolocado. O sea, si no te encuentras mal, si no estás mareado, o sea, mareado en un sentido malo, digestivo, pues comer te asienta, o sea, te devuelve como a la parte baja, además del cuerpo, que es como un peso que tira de ti hacia las raíces y que te ayuda a encuerparte, por así decirte, por decir, vale, volvemos a la realidad normal. Aparte, claro, pues realmente yo necesitaba comer porque
No solo porque las 3 horas de trance pueden consumir también energía física, según cómo, no, es que antes había estado quitando zarzas en el patio y eso es cansado. Es decir, yo había estado trabajando por la mañana, bueno, eran muchas horas, entonces, bueno, lo sensato era comer. Y yo estuve comiendo. Y luego, pues no sabía muy bien qué hacer conmigo misma y me fui a echar una siesta. Digo, bueno, a ver si duermo en normal. Pero tampoco pude dormir una siesta. Porque entonces la vivencia continuó, en cierto sentido, no con ese nivel de trance, pero en ese estado de duermevela, que uno se queda dormido, pero no, pero tal, pero cual, entras y sales del sueño. Bueno, yo empecé a sentir una emoción muy grande y empecé a llorar otra vez, porque volví a sentir a la madre, aquella madre de todos los judíos, y al mismo tiempo sentí que había una energía masculina. Ahora no era algo tan como 3 ojos, o sea, no era esa cosa, sino una cosa más cercana, más parecida a la presencia de esa madre. Bueno, pues había una presencia masculina, así como esa madre se podría comparar con una mujer, pero no era una mujer, era algo mayor, era como más allá de una mujer. Porque una madre de un colectivo entero, una madre que vela pues, por un pueblo entero, yo qué sé, por decir la madre del pueblo de Israel, pues es que estamos hablando de que estamos hablando, es algo transpersonal, yo qué sé. Pues eso se puede comparar con una mujer, pero en realidad no es una mujer. Bueno, pues sentí que venía algo equivalente en masculino, pero no tanto en calidad de padre, o no exactamente, o no lo sé. O sea, venía en calidad de defensor. Venía como algo que venía en respuesta a su clamor de quiero algo. O sea, quiero defensa para mis hijos, quiero que mis hijos vivan, es tanto pedir. Entonces era algo masculino que venía como a darle seguridad y a decirle, voy a volver y voy a defender a tus hijos. Una cosa así. Digo, bueno, esto suena muy mítico, porque claro, además de que estamos hablando, casi no le quiero poner ni palabras. Tengo miedo de meter la pata, porque es hablar de temas muy delicados. Es hablar de temas que tocan las creencias religiosas de mucha gente. Y yo no me quiero meter ahí. Como ya dije, este no es un canal de teología, ni de discusión o de debates religiosos. Es un canal para contar meras experiencias de chamanismo de a pie, como yo digo, y cosas asociadas con el tránsito, ¿vale? Pero entonces, a ver, ¿en qué sentido esto tiene que ver con el tránsito? Vamos a ver. Yo sentía, como digo, algo que tenía como el equivalente de modo de ser o de tamaño, digamos, que esa madre, como si fuera una especie de pareja, ¿vale? O sea, eran pares, pero venía en rol defensor. Y además daba una sensación, o sea, era como si yo en ese momento me convertí como si fuera en testigo. ¿Ves una película? Eres testigo del reencuentro de una pareja que ha estado separada durante mucho tiempo. Yo, bueno, era lo que estaba percibiendo, ¿eh? No quiero decir que esto sea en la realidad así como así, porque uno puede percibir muchas cosas. Y esto es, bueno, es como digo, es complicado, es delicado. O sea, yo no quiero sugerir nada. Solo era esa sensación de esta pareja ha estado separada mucho tiempo, porque él además decía, voy a volver y voy a estar contigo. Y ella empezaba a llorar más y más. Era, bueno, yo también, se me contagió, porque cuando tú, en calidad de chamana o de mediadora, estás presente en un evento así, cuando hay energía de verdad, como he dicho al principio de este vídeo, cuando hay energía de verdad que se está moviendo, es inevitable que te veas afectada. Entonces yo empecé a llorar. Yo estaba sumergida en ese acompañamiento, por así decirlo, y es como cuando, bueno, te ves llorar a alguien y tú te pones a llorar porque es una emoción, o como cuando, pues eso, incluso en una película nos puede llegar a pasar. Pues era súper intenso. Ella lloraba y lloraba porque decía, oh Dios mío, no me lo puedo creer, de verdad vas a volver, vas a estar conmigo, vas a pelear por mis hijos, de verdad.
Y ella lloraba y lloraba, y entonces yo también lloraba porque, claro, yo qué sé, es que aquello tenía dimensiones míticas. Digo, Dios mío, esto es una cosa, y yo, bueno, no, mi parte racional no sabía qué pensar ni qué palabras ponerle a eso, pero bueno, pues yo dejé fluir la cuestión, porque yo estaba allí una vez más contemplando, yo qué sé, contemplando misterios, contemplando cosas más allá de mi entendimiento. Pero sabía que de algún modo el hecho de que yo lo viera y que fuera testigo ayudaba, sobre todo le ayudaba a ella. Yo era como para decir un soporte. ¿En qué sentido? En el sentido pues que tú te puede pasar, que cuando estás muy traumado y le cuentas algo de tu trauma a alguien, aunque te duele recordarlo y te remueve, luego te sientes mejor. Pues algo así. Yo pues era una presencia así. Y ahora pues estaba siendo testigo de eso. Y entonces se desplegó ahí toda una cosa. Yo no atinaba a entender todo, pero claro, lo que sentía es que ella tenía una naturaleza muy amorosa. Casi casi lo que sentía era, digo, bueno, había estado en esos días del Facebook hablando con una amiga que ella me había estado hablando de astrología y de cosas que yo no tengo conocimientos en astrología ni es que me interese demasiado, pero sí, ella me había estado contando cosas de Marte y de Venus. Y tuve una sensación, digo, mira, es que es como si fuera algo así. O sea, es como si ella fuera muy Venus en el sentido de mucho amor, mucho amor. Además había todo un tema de jardines y de flores y de no sé qué, como si ella no estuviera hecha realmente o ella no se sintiera capaz o hecha como para cosas tan así como pelear por la vida de sus hijos en situaciones de tanta violencia. Ella se había quedado como atorada, como si le repugnara la idea de pelear a muerte por los hijos. Pero claro, lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial finalmente, o sea, todas las sucesivas masacres del pueblo de los judíos, del pueblo de Israel en la diáspora, en todos los siglos vividos en Europa, habían sido horribles. Pero lo de la Segunda Guerra Mundial la había dejado atorada completamente. Es decir, en términos de comparación humana, pues esa entidad sería como una mujer completamente traumatizada como madre. Entonces, eso también forma parte de las tareas de ayudar al tránsito. O sea, es decir, si tú eres una persona que estás consagrada a la ayuda del tránsito, y si, como en mi caso, además, estás abierta a ayudar a cualquier ser vivo que esté atascado en un tránsito difícil, sin importar si sea humano o no humano, porque puedes estar ayudando a espíritus de la naturaleza, a animales, a árboles que te cuentan, yo qué sé, las masacres. En fin, si tú estás consagrado a eso, tienes que ser, bueno, se te pedirá, como a mí se me ha pedido, que ayudes en calidad de, pues como esos, ¿cómo se llama? Yo qué sé, los de la Cruz Roja o los médicos hacen un juramento hipocrático. Tú no puedes discriminar en los casos que te vienen. O sea, tú tienes que atender todo lo que te llega. Lo que llama a tu puerta, eso lo atiendes. No puedes decir, no, a ti no te atiendo porque no me gustas o porque no te entiendo. O sea, no sé qué clase de ser eres y no sé qué historias me vienes contando. No. Te viene un caso de tránsito atrapado, o sea, de trauma, de atasco total, y tú lo atiendes, porque es lo que te toca. Si no, no estás cumpliendo con tu compromiso espiritual. Entonces, para mí estaba muy claro que ella estaba completamente atorada en el trauma. O sea, atorada hasta unos niveles que evidentemente yo no estaba, digamos, en su tamaño, pero bueno, a veces las cosas pequeñas tienen un poder. Es como, qué sé yo, eres una hormiguita y yo qué sé, y estás al lado de algo mucho más grande, pero la hormiguita tiene una capacidad de acción. Por ejemplo, si estás caminando bajo los pies de una diosa,
por así decirlo, o un dios, ¿no? Una entidad enorme que vulgarmente en los cuentos lo llamaríamos diosa, aunque, bueno, la palabra dios y diosa lleva equívocos, ya he dicho que no me gusta mucho usarla, pero bueno, la uso ahora pues como para ponernos en modo cuento para niños. Entonces yo soy una hormiguita y me encuentro con una diosa llorando por la muerte de sus hijos. Y la diosa, pongamos que tiene un gran problema, a raíz de esto tiene un gran problema en los pies. Porque todo lo que es tan traumático y que afecta a tus hijos daña tu enraizamiento, tu capacidad de estar en la tierra. ¿Y qué le dan ganas a esa madre? Le dan ganas de irse del planeta. Le dan ganas de no estar encarnada. Porque claro, porque cada vez que tiene hijos, bueno, pues porque se los matan, porque eso es tan horrible, bueno, en fin. Entonces tú eres una hormiguita, pero estás allí a nivel pies. Y a nivel pies, pues ves que esos pies están llenos de llagas, de suciedad, de historias. Entonces, bueno, tú eres una hormiguita y eres una hormiguita, pero resulta que tus guías, que también son hormiguitas un poco más grandes, porque los guías siempre son más grandes, pues hacen cadena y te dicen, vete, vete, que tú como eres tan chiquita te vas a poder meter ahí, en lo más feo de las heridas y puedes ir sacando. Y vas sacando mugre. Y bueno, pues el trabajo de la hormiguita, ¿no? Vas ahí sacando mugre, luego pues se hace la cadena porque te esperan pues los bichitos más grandes que son los guías y ellos van sacando también, bueno, en fin, y ahí se va haciendo cosa. Si hay más hormiguitas en otras partes del mundo que yo no las conozco, pero me consta que las hay haciendo el mismo trabajo con los pies de esa señora o de otras entidades o lo que sea, bueno, pues ahí se van haciendo limpiezas y cosas, ¿vale? Entonces esta es la escala y este es el sentido de estos sucesos, es el sentido que le doy hoy. Por aclarar, porque depende quién oiga esto, va a pensar, yo no sé lo que va a pensar, pero este es el sentido, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue mi siesta de aquel día de agosto fue una no siesta, como yo digo, y en la no siesta pues acabé llorando y al final me levanté como todavía otra vez descolocada diciendo no sé lo que está pasando, pero esto es muy gordo. Estoy contenta porque he visto que una pareja se va a reunir, pero en fin, casi que racionalmente no podía ni pensar en las implicaciones que esto pudiera tener, porque claro, son implicaciones muy gordas y en nuestra cultura y en este momento histórico todo eso es delicado y controvertido, tanto en términos religiosos, teológicos, sociales, bíblicos, políticos, qué sé yo. Entonces digo, mira, tú aquí eres la hormiguita. Tú estás cumpliendo con tu rol espiritual de ayudar a cosas que están atoradas. Las grandes energías colectivas, las grandes madres de los pueblos, cuando están atoradas, es malo para todos. Eso también hay que decirlo. Supongo que no hace falta explicar esto, porque si me está escuchando gente que es afín a los temas que trato, temas de sanación, de chamanismo, de espiritualidad, inclusive temas religiosos, temas de psicología, de terapias. Una persona que tenga un mínimo conocimiento sobre esto sabrá que si hay una madre de un pueblo que está súper traumatizada, no es bueno ni para ese pueblo ni para los demás en general, porque todos estamos relacionados. Mucho más de lo que pensamos, además. Así que, dejando al margen aquello que yo había sentido durante el trance, unas horas antes, de que posiblemente eso me llegaba también, porque yo tenía también alguna raíz ancestral, algunos antepasados que posiblemente fueron judíos y fueron perseguidos. Es decir, lo que sucedió en España, bueno, ya hablaré algún día, le dedicaré algún día un vídeo a las cosas que he ido descubriendo sobre las sucesivas persecuciones y masacres de judíos en suelo español. Pero claro, quiero decir que, bueno, que no es tan raro tener algún antepasado perdido de esos, porque hubo mucha persecución contra los judíos. De hecho, la Inquisición española, para el que no lo sepa, la Inquisición española se creó para perseguir ni siquiera a los judíos, sino a los que se habían convertido desde el judaísmo al cristianismo, para examinarlos con lupa y ver si eran cristianos de verdad o solo se habían convertido para fingir y salvar su vida.
y no ser expulsados, etcétera. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, bueno, que había algo de eso posiblemente influyendo en la intensidad en la que ese tema había llegado a mí, pero había más también. O sea, había toda mi faceta de compromiso pues para el tránsito y para los dramas y los infiernos, entre comillas, que alberga el suelo donde vivo, el suelo, en este caso, europeo. Entonces, bueno, pues para seguir avanzando en el día, yo lo que hice fue, bueno, pues me fui a tomar un café, ahora sí, me fui a ver a mis vecinos, al bar del pueblo, tal y cual, bueno, bien, pero yo no acababa de regresar a la normalidad, así que me fui a dar un paseo a un sitio que más o menos siempre me sienta bien, y yo todo el rato nada más sentía una emoción intensa, ganas de llorar, y no sé, no me acababa de... Digo, yo no acabo de estar... Bueno, que por otro lado era normal, porque si pensaba en lo que había sucedido por la mañana, bueno, es que apenas podía pensarlo. Era como tratar de volver a un impacto. Era una sensación de como si algo hubiera explotado. Y eso que había explotado, pues yo no lo podía pensar. O sea, es aquello de, uy, no puedo ir a eso. Mi mente, mi conciencia no podía. No podía ir a nada de lo que había sucedido por la mañana. Me costaba. O sea, era como, no sé, casi no puedo ni hablar de ello. Así que nada, dejé pasar el día, me fui a dormir y entonces por la noche fue cuando cobré más conciencia de lo que realmente me había pasado y de la situación en la que yo estaba, por el hecho de haber vivido todo eso. Y bueno, porque resulta que cuando me dormí empecé a ver en sueños, o sea, vi una visión, o sea, fue muy gracioso, bueno, gracioso no, bueno, no sé qué palabra ponerle, pero vi una imagen de un carro antiguo, de estos, yo qué sé, de hace miles de años, un carro negro, todo negro, con caballos negros, de estos carros que son unas ruedas grandes y que no es un carro como los de madera tirados por bueyes, de los que había aquí en España, sino de esos que llevaban un jinete que no iba sentado sobre los caballos, sino de pie en el carro. A ver cómo lo comparo. Ah, sí, ya sé con qué lo voy a comparar. No sé si habréis visto la clásica película, aquella antigua, la película de Ben-Hur. Esos carros que van las personas de pie. O sea, va ¿cómo se llama? Es que no sé qué palabra tiene. El hombre que va de pie en el carro y que lleva las riendas de varios caballos. Y que ese carro coge una grandísima velocidad, porque básicamente solo es un par de ruedas, una especie de soporte para llevar al jinete, pero que no es un jinete porque va de pie y dirige varios caballos. Bueno, pues era algo así, todo negro, de energía negra, y de hecho la silueta del tipo negro no se podía ver, pues ya podéis adivinar quién venía allí, además a toda velocidad. Como dirían en España, venía a toda leche. O sea que no me dio tiempo casi ni de verlo. Y era Anubis. Anubis venía a toda velocidad porque decía que yo estaba en un tris de morirme. ¿Y yo cómo? Pues me dio un susto, que eso sí que me empezó a devolver a la realidad. O sea, me sacudió en la energía. Y venía porque decía que lo que había sucedido aquella mañana era tan intenso y tan impactante que yo corría el riesgo de irme para el otro lado. ¿Por qué? Y me dio una explicación, o sea, me dijo que necesitaba, bueno, luego me explicó, ¿no? Me explicó, a ver si lo digo con orden, porque me vino todo de golpe, también fue un trance, un sueño tan impactante que de hecho me desperté, o sea, me desperté. Pero, ¿qué me dijo? Me dijo, mira, por un lado, esa energía sagrada, esos tres ojos, todo eso es mucho Dios, o sea, es mucha cosa sagrada. O sea, si yo no te devuelvo a la realidad, si no te devuelvo al cuerpo adecuadamente, te vas. O sea, eso te arrastra, porque es que te deja como fuera de no sé, es como... Y claro, por eso pues yo llevaba todo el día como rara, como decir, no acabo yo de estar, no sé. Y no podía ni pensar. En el momento de los tres ojos, el aire volviéndose de fuego, yo no lo podía pensar. Entonces, bueno, Anubis me decía, mira, yo soy el guardián, me decía, de tu cuerpo físico, de tu vida física, y vengo a devolverte, y eso es mucho. Tienes que ahora hacer cosas que te devuelvan a la normalidad.
y me dijo, tienes que contar esto, tienes que hablar de esto con tus amigas. Yo puse protestas y pegas porque dije, mira, yo no sé si es adecuado porque seguramente lo contaré mal y además los tres ojos, una de las cosas que hicieron, o sea, me observaron, como que me escrutaron, por así decirlo, y había un juicio, una valoración acerca de que yo hablaba mucho en las redes sociales, tal vez demasiado hablaba. Y yo tenía que revisar mi manera de hablar. Tenía que revisar y hablar menos y, bueno, el tema de las redes sociales estaba sentenciado. El tema del Facebook estaba sentenciado. Entonces yo le dije a Anubis, es que yo creo que no le gusta demasiado, a él no le gusta demasiado que yo ande en el Facebook. Y bueno, la reacción de Anubis fue pues muy chistosa, pero muy, bueno, pues muy entrañable, porque Anubis siempre para mí, o sea, en mi vida siempre ha sido una figura, una fuerza entrañable. Él dijo, vale, o sea que sí que vale. O sea que Dios te ha dicho que dejes el Face. Bueno, pero yo soy tu médico de cabecera y yo ahora digo, tienes que hablar de esto, tienes que volver al Face, tienes que hablar con tus amigas, contarles el hecho a alguien, porque si no, tú no eres capaz de regresar a tu normalidad. Te has quedado atorada. O sea, hablando de tránsitos, ahora la que se había quedado atorada era yo. O sea, te has quedado atorada en algo que necesitas hablarlo, necesitas, aunque lo hables mal, aunque lo cuentes mal, aunque seas torpe. Mira, la cosa divina está muy bien, pero tú estás aquí abajo, tienes que vivir. Y estás a punto de irte para el otro lado. Y además, ahora me explico por qué además. Porque, bueno, por un lado, la fuerza de arrastre de eso sagrado era tan fuerte que se me llevaba. Pero por otro lado me dijo, es que bonita, tú estás acostumbrada a lidiar con infiernos, que es uno de los signos de mi vida espiritual. O sea, mi iniciación grande, ya la contaré en las clases cuando llegue ese momento, tuvo que ver ya con meterme en una cuestión muy infernal de muertos traumatizados y tal, en el año 2004, ¿vale? Y desde entonces, pues cada cierto tiempo, cada ciertos años, ¡pum!, sale un nuevo asunto infernal que sanar, nudos, cosas, bueno, no es tampoco una cosa muy habitual, o sea, no es como decir yo cada día hago esto, no, porque son cosas muy exigentes, te dejan siempre marcas, son auténticas batallas del espíritu, entonces eso me sucede solo cada tantos años, ¿vale? Pero bueno, ya tengo unos cuantos en la cabeza, si me pongo a pensar. Entonces Anubis me decía, mira, tú estás hecha a esto, o sea, es tu camino, tiene que ver con tu misión espiritual, si queremos decirlo así, tiene que ver con tus compromisos, pero has de saber que hay infiernos de diferentes grados, por así decirlo. Tú sabes aquello de cuando en España, cuando eras pequeñita, en la televisión, había una catalogación para las películas y había películas que les ponían 2 rombos. Que, bueno, esto no lo entenderán las nuevas generaciones, yo no sé, pero los 2 rombos significaba una película de 2 rombos, los niños no la pueden ver porque se pueden quedar mal. Entonces me decía, mira, con esto de los infiernos, no es que haya 2 rombos y tal, pero vale, hay algo parecido y son grados. Entonces hay infiernos para diferentes edades. Y el infierno al que te has asomado, que es el que se formó con la maldad desatada que hubo, los actos crueles, las cosas que se hicieron, estamos hablando de hechos, no de pensamientos, las cosas que se hicieron en los campos de concentración, ese infierno es para mayores, bonita, me dijo. Yo recuerdo que esto lo viví en el verano del 2021, ¿vale? O sea, ahora tengo 53 años. Bueno, en términos humanos yo ya sería una persona mayor, es decir, mayor en el sentido de decir, bueno, ¿ya puedo ver películas para mayores? No, pues no. O sea, Anubis me estaba diciendo, ciertos infiernos son para mayores. Quiere decir, tú te has asomado a ese infierno porque tenía que ser, pero mira, me lo explicó también con otra metáfora. Lo que sucedió en los campos de concentración, y vuelvo a insistir, no se trata solo de pensamientos o de odio, no, hechos.
las cosas que se hicieron allí, muchas de las cuales además no están escritas, porque las víctimas murieron y no lo pudieron contar, y porque algunos de los testigos, trabajadores del campo, también fueron asesinados, no lo pudieron contar tampoco. Pero con algunas de las cosas que se hicieron y con la reiteración de los actos malvados, se abrió un abismo. Pausa dramática, porque Anubis me empezó a hablar de un abismo. El concepto abismo, que yo no lo tenía en mente, va de primera vez que Anubis me hablaba de un abismo. O sea, sí que había salido el concepto abismo en mi camino espiritual, pero no en ese contexto, no de esta manera, ¿no? Entonces me dijo, se abrió un abismo del mal. Y entonces, ayer, o sea, hoy, o sea, en el evento este del trance, en el momento en el que tú empiezas a dejar pasar a esa energía sagrada femenina y empieza ella a transmitirte, o sea, empiezas a ver todas las imágenes de los despojos humanos, de las cosas quemadas, de los restos de cuerpos. O sea, en el momento en el que todo eso empezó a pasar a través de tu conciencia y ella te compartió, en cierto modo, te compartió parte de su visión, empezaste a sentir sus emociones y estuviste, entre comillas, como temporalmente medio poseída por esa energía femenina, tú te asomaste a ese abismo, porque ella está ahí mirando ese abismo. Ella está ahí, por eso está atorada, porque el abismo, ese abismo, no lo supera cualquiera, ni lo salva cualquiera. Entonces, tú te asomaste a ese abismo y lo que viste ahí, lo que llegó a ti fue de tal calibre que te quedaste ahí congelada. O sea, hay una parte de tu alma que se ha quedado ahí. En términos chamánicos, tradicionales, indígenas, esto sería, yo había perdido una parte de mi alma, o sea, se había quedado ahí, en el suceso, en el evento visionario de esa mañana. Que esto es algo que puede pasar. Te puede pasar, por ejemplo, como médico. Tú eres médico y te vas, Médicos Sin Fronteras, te vas a un conflicto, a un lugar del planeta. Y puede ser que algo que veas o escenas de las que seas testigo te dejen traumado. Perfectamente te puede pasar, incluso y a pesar de que tienes una preparación para ser médico y que tienes apoyo. Porque yo tenía mi apoyo y yo estaba haciendo cosas en el orden. Es decir, todo lo que había sucedido esa mañana estaba encuadrado en la coherencia de mi camino. Y ya iré explicando más cosas de por qué había una coherencia, cosas que van más allá incluso de todo lo que he contado, porque hablaré incluso de cosas que tienen que ver con la tierra de Alemania, que ya habían salido en mi camino muchos años antes. Y con antepasados que entroncan con el tema, bueno, con los alemanes, con los germanos, con los godos, con los nórdicos, bueno, o sea, que estaba 100% todo eso en mi camino. Que son cosas, o sea, era una continuidad de temas grandes, hilos temáticos de mi vida. Pero igualmente, pues yo me quedé ahí atorada en el abismo, o sea, en el borde del abismo. Entonces Anubis me decía, mira, no es que eso no se pueda sanar, o sea, no es que no se pueda hacer nada con eso, pero solo contadas personas de este mundo, de este planeta, ahora mismo pueden afrontar y manejar lo que sucedió allí, en los campos de concentración. Ojo al dato. El hecho de que muchas cosas no fueran vistas ni atestiguadas y que los que murieron en esos actos murieron entre torturas y sus almas no están bien, no ayuda, claro, es que tiene que ver con la creación del abismo. Porque los abismos infernales, o sea, los abismos de esta cosa que no se puede salvar, tienen que ver con lo inenarrable, tienen que ver con lo que no se puede ya ni soportar ni procesar. Y tienen que ver, pues eso, también con lo que no es atestiguado. Por poner un ejemplo para que se entienda, lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki fue espantoso. Y como saben algunos de mis contactos, porque lo conté en su día, lo conté con detalles, yo estuve unos años siendo perseguida, entre comillas. Bueno, llegaban a mi casa muchas veces muertos
en las bombas nucleares. También tuve muchos sueños y muchas visiones espeluznantes. Tuve todo un proceso de toma de conciencia de los horrores que habían sucedido allí. Pero eso está mucho más atestiguado. Bueno, aunque también tuvo su parte traumática, también esa gente fue segregada, los testigos, los que sobrevivieron, bueno, hubo todo un tema, ¿vale? Pero yo eso lo había vivido años antes. Y de hecho fue, en mi campo de energía se sanó mucho, hubo muchas víctimas de estas que fueron liberadas porque la energía de la madre se hizo presente, finalmente, y creo que fue en el verano del 2018, precisamente en verano, que además, bueno, también las bombas fueron lanzadas en verano, en agosto, es que todo tiene que ver, o sea, estamos todos siempre en las mismas fechas. Para mí siempre son fechas complicadas. Julio, agosto siempre, es como decir, Dios mío. Entonces, bueno, en verano del 2018 vino la madre, también fue una visita. Vino la madre a mi casa, se llevó quién sabe cuántos muertos de Hiroshima y Nagasaki que habían estado esperando meses, años cerca de mí. Y yo no sabía ni cómo más ayudarlos. Se los llevó, fue un momento maravilloso. Algún día espero hablar de ello adecuadamente. Hubo una liberación enorme, sentí una transformación en la energía y se hizo una paz con eso, ¿vale? Pero, ¿por qué lo menciono aquí ahora como de pasada? Porque fijaos en las fechas, que eso sucediera en el año 2018, pero que en el 2021 yo estuviera todavía, o sea, estoy en los campos de concentración. ¿Qué significa? Significa que era más fácil, entre comillas, ayudar a los muertos de Hiroshima y Nagasaki que a los del campo de concentración, o sea, o que a esta madre traumatizada. Es decir, en este caso me vino a ver una madre, pero no era la madre capaz de llevarse a las almas de sus hijos bien, era una madre traumatizada, que había estado con ellos precisamente, pero no había podido procesar todo el horror sucedido. Entonces, sí, sé que se ha hablado muchísimo de todo el exterminio perpetrado por los nazis, se han hecho miles de películas, se han escrito miles de cosas, pero los problemas vienen con lo que no es conocido, con lo que está oculto, con lo que está tapado, y los problemas vienen con las torturas y con todo lo que sucede a puerta cerrada. Los problemas vienen con las muertes de personas inocentes que mueren, o sea, la tortura fragmenta el ser. O sea, todo lo que es traumático ya disgrega y fragmenta el ser, fragmenta el alma, produce pérdidas de alma. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de cosas muy complicadas de sanar. Porque además hay que tener en cuenta el número. Y el número también importa, claro que importa. Que no es lo mismo 100.000 que millones. Me explico, que sí, que todo es horrible, pero el número, ¿qué hace? Pues hace una masa tal. O sea, las almas no son números. Eso es lo que los nazis hubieran pretendido, ponerle un número a todo el mundo y a números. Pero las almas no son números. Quiero decir, cada alma tiene su historia. Cada alma de aquellas que sufrió lo que sufrió es una historia, es un mundo, como decía, pues no me acuerdo qué judío fue el que dijo, salvar una persona, salvar un mundo. Pues algo así. Entonces, bueno, imagínate la cantidad de mundos que hay ahí. Y yo qué sé, bueno, en fin, que es un tema. Entonces, bueno, Anubis me venía como a, más que confirmar la importancia negativa, por así decirlo, de lo que sucedió en los campos de concentración, más que confirmar, todavía lo ponía peor. Anubis no se puede decir que esté de parte de nadie. Anubis es también como el forense universal, el transitador universal, está por todas partes y además, pues ya ves tú, incluso si lo tomáramos como un dios egipcio, ¿qué tiene que ver Anubis con el pueblo judío, como me decía un contacto aquí en el canal? Pues yo no lo sé, porque no he encontrado la relación por ningún sitio. O sea, yo qué sé, pues yo qué sé, a mí Anubis me viene pues de vidas pasadas en Egipto, que sobre eso ya hablaré algún día. Bueno, de vidas pasadas en Egipto y de mis raíces africanas, que ese es otro tema, porque hay ahí también tela marinera que cortar con todas las cosas que me llegan de África y que vienen de línea ancestral.
Aunque de nuevo esto no lo puedo demostrar. Tú si me ves, soy blanca, blanca, como dirían ellos, blanca, blanca. Blancucha, como dirían los nativos americanos, blanca, blanca, como dirían los afroamericanos. Bueno, en fin, ¿qué tal? Pero yo en sueños los he visto. O sea, yo en sueños veo las cadenas de ancestrales y veo hasta dónde llegan. Y hay una, por lo menos, que viene del África y de ahí me llega mucha cosa. Y Egipto está en África. Así que, bueno, pues no es tan raro. Además, Anubis me dijo alguna vez que él que él tenía más que ver con el Egipto preimperial, el Egipto primordial, que él decía. Él siempre me hablaba del Egipto primordial. Primordial, ¿qué quiere decir? Cuando todavía, pues aquello eran casi que aldeas, tribus, o sea, África, y ya está. O sea, norte de África, sí, pero África a fin de cuentas, que es una cosa especial, es un continente con su propio carácter, por así decirlo. Entonces sí, bueno, pues, ¿qué hace un dios africano observando los abismos sucedidos en los campos de concentración? Bueno, pues hace su trabajo, porque África está en el planeta y lo que sucede en Europa compete a todo el planeta. Y porque pensar todas estas cosas espirituales en términos separados de, ay, esto solo compete a este pueblo, estos son los de los blancos, estos son los de los tal, pues es lo que nos ha conducido a tantas guerras y a tantos horrores. O sea, es pérdida de visión de que estamos todos unidos y de que lo que sucede en los campos de concentración, por supuesto que afecta al resto del planeta y al resto de la humanidad. Uno no se puede desentender así nomás. Bueno, sin contar con que la Segunda Guerra Mundial realmente arrastró también a países de África, arrastró a muchas cosas, a países que no estaban en Europa, digamos estrictamente hablando. Bueno, o sea que bueno, que lo explico pues por si alguien se lo pregunta, está todo ahí, mezclado. Pero vuelvo al momento en el que Anubis me decía que estaba yo como parada ante un abismo y que tenía que volver a mi realidad y que lo que se había abierto allí en los campos de concentración era para mayores. Solo muy pocas personas en el mundo en este momento podían confrontar eso. Y no es que yo no pudiera, o sea, no es que hubiera habido un error en lo que había sucedido, sino que la dosis había sido ya suficiente, yo tenía que regresar. Porque esto es como todo proceso de desarrollo y crecimiento. Puede que más adelante yo pueda volver a ese tema. O sea, él me dijo, más adelante podrás volver a esto, pero ahora necesitas regresar a tu normalidad y seguir con tu camino. Es decir, ¿cómo te vuelves un mayor? O sea, Anubis me había dicho, algunos infiernos son solo para mayores, ¿vale? ¿Cómo te vuelves un mayor capaz de confrontar ciertos infiernos? Bueno, pues creciendo. ¿Y cómo creces? A copia de tiempo. A copia de tiempo y en el plano espiritual significa tomas de conciencia y desarrollo de capacidades. Significa el día a día. Significa, tienes que seguir vivo, eso para empezar. No te puedes quedar para allá. Como dicen en España, quedarse para allá es como decir, bueno, estás más para allá que para acá, tu mente se ha ido a no sé dónde y bueno, y el problema es que cuando tu mente se va a una combinación entre he visto un abismo y es improcesable, el abismo del mal, el abismo de lo que la humanidad se ha hecho a sí misma, y eso se te junta con te ha venido Dios a ver, entre comillas, el movimiento lógico y típico es que te vas con Dios, porque ¿quién quiere estar en este planeta donde suceden estas cosas? Pausa dramática. No sé si se entiende lo que quiero decir. De hecho, esto es lo que les sucede, es una tendencia que sucede en la vida de muchos ayudadores, o sea, de mucha gente que trabaja en compromisos espirituales. Si se trabajan en atender cuestiones que tienen que ver con el mal, pueden encontrarse con un mal nivel tan grande, una cosa tan horrorosa, que realmente se te hace difícil seguir en este planeta, en este escenario, por así decirlo. Ahí vienen los problemas que decía antes, metafóricamente hablando, en los pies, los problemas en los pies de esa madre colectiva de los judíos, los pies llagados, los pies llenos de heridas. ¿Por qué? Pues porque caminar por el planeta te está empezando a doler, te está empezando a resultar una tortura.
Porque no puedes arraigarte en la tierra si te van pasando cosas de estas o si ves que suceden estas cosas y que nadie paró eso, nadie detuvo eso. Es decir, vale que los campos de concentración fueron liberados al final, pero ¿cuántos años duraron? Es decir, no se evitó que miles, millones de personas murieran y algunas de ellas en situaciones horribles, o sea, con sufrimientos espantosos. Entonces, bueno, esto te puede pasar, esto es un aviso a los que oigan esto, ¿no? De decir, si tratas con el tema del mal o la atención a las almas, los sufrimientos humanos, los tránsitos, te puede pasar. Que veas algo que, te supera, como médico de almas, por así decirlo, y que encima se te junte con que tienes una manifestación de lo divino, y de algún modo, pues, te quieres ir donde está el poder, lógicamente. Donde está el poder, donde no suceden esas cosas, donde parece que hay respuestas, porque dices, bueno, Dios sabrá algo, ¿no? El Creador sabrá algo. No sé, me protegerá, o por lo menos no tendré que vivir estas cosas así. Entonces, bueno, como seres humanos pequeños que somos, nos puede pasar esto, y eso es lo que me había pasado a mí. Yo no me había dado cuenta, solo me había estado sintiendo rara ese día. Gracias a Dios, bueno, pues tengo a Anubis como guía, y él, pues, aunque yo no me había acordado de él, o sea, no había estado diciéndole a Anubis, ven a ayudarme con este caso. Pero claro, que son muchos años de trabajar la relación, y además, pues eso, yo tenía un compromiso hecho con Anubis. Que eso ya lo contaré cuando llegue el momento. En la parte de las clases que van numeradas, ya hablaré de cómo son los compromisos específicos de consagración que se asocian con diferentes energías sagradas. Porque yo realicé un compromiso formal con Miguel y otro compromiso formal con Anubis. Y claro, ese compromiso es lo que hace que 20 años después o 19 años después, en un momento de crisis como ese, venga Anubis y te salve in extremis, de acabar tararí, como dirían en España, o sea, con la cabeza ida, o peor, porque él lo que me estaba hablando no era un problema de que yo me fuera a volver loca, sino que me dijo que te vas. O sea, me dijo que la succión, el movimiento que todo eso estaba generando en mi vida me podía desencarnar. Literalmente, o sea, te nos mueres, te nos vas. Y no querían eso, ni mis guías lo querían, ni mi alma en el fondo mi alma vino aquí a hacer cosas y me dijo, uy, te falta mucho, tú idealmente tienes que vivir más años. Entonces, bueno, no vas a llegar a mayor si te nos quedas por aquí. Que puede pasar, ¿eh? Porque Anubis nunca me ha garantizado que yo llegue a vivir a ciertas edades. Eso se lo pregunté desde el minuto cero, desde el año 2004, que yo empecé a ver cómo las gastaba el mal y empecé a padecer ataques y bofetadas a diestro y siniestro. Yo le pregunté, oye, Anubis, pero esto, o sea, en fin, los guías que no podéis evitar todo esto y tal. Y bueno, y la respuesta de Anubis es, supongo que es la respuesta típica de alguien que representa el tránsito y que, bueno, y que no viene a cuestionar a la muerte, sino a ayudarte a morir, porque lo que me dijo fue que no podía garantizarme que en un ataque espiritual de esos yo no acabara muriendo, o muriendo pues en accidentes del camino, gajes del oficio, que dicen, ¿no? Te puedes morir. Lo único que él me podía garantizar era que él me iba a ayudar cuando eso sucediera. Digo, vale. Genial, la respuesta de un realismo abrumador, pero vamos, que la tengo muy clara esa respuesta. Quiero decir que no me hago ilusiones. Y en esta ocasión, pues fue una de esas ocasiones que casi me saca del mundo en términos de Anubis. Pero él estuvo allí. Ahora, pues como digo, o sea, él no está allí de gratis. O sea, no es que, mira, está allí por tu cara bonita. No, está ahí porque hiciste un compromiso. Hiciste un compromiso de trabajar y ayudar en una serie de temas que son los mismos en los que trabaja él. Entonces hay una sinergia, hay un interés común y por eso permanece contigo. Claro, si no cumples el compromiso, si no te comprometes, puede pasar cualquier cosa. Es así como funcionan las cosas en el plano espiritual.
los compromisos y las relaciones de amistad, vamos a decir, entre comillas, pero para mí Anubis viene a ser algo entrañable, ya lo he dicho, es como hay más que un compromiso también, es como yo el compromiso lo hice porque lo sentía entrañable, yo no me comprometo con cualquiera, es como los compromisos espirituales son parecidos a bodas, salvando mucho la distancia. Pero quiero decir, vamos a ver, si se trata de que vas a comprometerte con una energía espiritual y eso va a significar que va a estar en tu casa todos los días, se parece a casarte con alguien, ¿no? Porque además en este caso hablamos de una energía, bueno, pues masculina, aunque realmente Anubis no tiene cuerpo ni tiene nada, yo qué sé lo que es. Una cosa negra que anda por ahí. Un pulso negro, una onda negra. Entonces, bueno, yo no sé, cada uno cómo se va a comprometer, pero yo desde luego no me compromiso si no siento algo en el corazón o en las tripas o en algún sitio que me diga me gusta, quiero. O sea, no me voy a comprometer solo por una idea mental, ni por un interés de tipo, qué sé yo, lucrativo, no sé qué, o por ansia de poder. Bueno, pues les deseo suerte a los que lo hagan por esas razones, pero yo no. O sea, digo, no, yo si voy a meter algo en casa, si voy a firmar para que algo esté rondando mi casa, tiene que ser que en mi corazón y en mi alma lo sienta bueno. Y Anubis lo sentía entrañable, digo yo, es que no puedo ya vivir sin esta compañía, pero si es que lo quiero mucho, si es que hablamos, si es que es como un niñero, pero si es que lo quiero, que sí, que yo soy como una niña y Anubis es como, en fin, como una presencia pues cariñosa, afable, digo, no, claro que sí, que me comprometí con él. Pero bueno, claro, luego hay que cumplir el compromiso. Y que ya explicaré cómo es esto y por qué. O sea, por qué se dan estos compromisos y estas condiciones. Lo explicaré, ¿vale? Para que nadie se lleve a malentendidos. Para que nadie piense que yo qué sé, que hay algo raro. No, todo tiene mucha lógica. Y todo está siempre explicado desde la perspectiva de cómo funciona la naturaleza salvaje. Es así. La biología espiritual, los ecosistemas y la naturaleza salvaje. Todo viene de ahí. Bueno, ya me estoy alargando mucho, así que voy a terminar este episodio, capítulo, porque no he terminado. Porque el suceso, el evento todavía trajo más cola. ¿Vale? Pero bueno, voy a terminarlo aquí diciendo que finalmente yo cuando entendí esto que me decía Anubis, dije, vale, voy a hablar de este episodio, lo contaré a mis amigas, incluso pensé, se lo voy a escribir por carta, o sea, por email a alguien más, voy a consultarle a alguien esto. Bueno, acepté el consejo que se me dio y además Anubis me dio un mensaje, una perlita final. Me dijo que a veces la gente que andábamos este camino espiritual y de conciencia sobrevalorábamos la conciencia. En el sentido de que a veces, pues no todo es tener conciencia de todo. Es como lo de las películas de los dos rombos. Tú no puedes decirle a un niño que tome conciencia de asuntos que exceden a su capacidad. O sea, la conciencia, tomar conciencia de las cosas, desarrollar la conciencia está bien, pero no puede ser un final, o sea, un fin en sí mismo. No puede ser el valor absoluto. Porque si no, pues no sabes medir la cosa, no tienes en cuenta pues que el niño tiene que vivir como niño y solo de a poco irse acercando a ciertas comprensiones. Si tú expones a un niño a una cosa horrible, lo vas a dejar traumado y lo que vas a hacer va a ser fastidiar, cortar su desarrollo. De hecho, esto, por desgracia, sucede. Sucede de muchas maneras, ¿vale? Por ejemplo, los abusos sexuales infantiles es eso. O sea, tú le haces a un niño algo que no está capacitada su conciencia para manejar y para asumir. Y entonces, ¿qué pasa? Que el niño queda mal. Y, o sea, no lo has iluminado, no lo has hecho más consciente necesariamente. O sea, le has trastornado el desarrollo. El desarrollo mental, emocional, psicológico, espiritual, todo queda trastornado porque algo que solo es para mayores o para cuerpos maduros, para psiques maduras, se lo has hecho a un niño. Además, normalmente en una situación de desbalance de poder, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en el plano del alma sucede algo parecido. O sea, tú está bien que tomes conciencia, pero tienes que tener cuidado y no
realizar con las cosas de la consciencia, pues esta cosa de pensar que todo es bueno si trae consciencia y que el desarrollo de la consciencia justifica todo. O sea, porque sí que es importante, pero no justifica todo, ni mucho menos. Y hay que tener en cuenta los tiempos y las etapas, y que todo desarrollo lleva tiempo, y que se trata de vivir a fin de cuentas. No hemos venido aquí a estar como todos los días como yendo a la universidad, ¿me explico? O sea, sí, bueno, cuando algo te gusta y es vocacional, como me pasa a mí, no lo puedes dejar. Eres como el niño que está todo el día tocando el piano, como Mozart, no lo puede dejar. Bueno, vale, pues deja al niño que toque el piano si le gusta. Pero, o sea, forzarse ya no, ¿me explico? Entonces, yo aquel día pues me quedé ahí, bueno, fue una lección, ¿no? De decir, mira, lo que me está diciendo Anubis. Porque claro, pues yo si no llega a ser por las explicaciones de Anubis, ya a lo mejor me hubiera presionado para regresar. O sea, a lo mejor si no he llegado a tener ese sueño con Anubis viniendo en su carro de caballos negros a sacarme del abismo y a devolverme al mundo de los vivos, que esto parece paradójico, pero es que sí, el señor del tránsito es que se ocupa mucho de que los cuerpos vivan. No es letal, como piensa la gente, en el sentido malo, no. Él venía a devolverme al mundo de los vivos. Aquello de, no, ¿dónde vas? Quita, tú, que te perdemos. Vuelta al mundo de los vivos. Entonces, yo si no llega a ser por eso, pues a lo mejor al día siguiente lo que hubiera hecho es decir, bueno, voy a investigar sobre los campos de concentración y voy a ver si tomo consciencia más de lo que pasó allí. No, o sea, era lo que no tenía que hacer. O sea, de hecho, la receta de Anubis para esos días era distráete un poquito, estate con tus amigas, habla del tema, está bien, que hables del tema y lo remuevas, pero tranquilamente. O sea, sin presionar, sin forzar. Cuando ya estés bien, ya tú misma, ya te vendrán las cosas. O sea, todo te irá viniendo y las cosas que te vengan, pues claro, las vas recibiendo y las vas manejando y las vas procesando. Pero no fuerces. No fuerces, deja estar esto ahora y ya está. Y bueno, yo le hice caso y creo que gracias a eso, pues fui superando el suceso, por así decirlo, y al día de hoy pues puedo contarlo de esta manera.